Saludos amigos de Iberoamérica Televisión y Radio Activa Europa 103.7 FM desde Caracas, Venezuela. Desde la sala de redacción de Venezolana de Prensa le saluda Juan Carlos Colina. Vamos de inmediato con el resumen de lo que está aconteciendo actualmente acá en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, así como también el Ministerio Público, ha obtenido unas denuncias acerca de papeletas electorales que fueron halladas en un tramo cercano al fuerte de Tacabare. Esto es el paso que fue denominado el estado Lara, luego de que numerosas denuncias habían hecho usuarios de que allí en este lugar se habían hallado urnas electorales. Pues así el Ministerio Público interviene en esto. También forma parte de la denuncia las llamadas guarimbas o protestas con quemas de neumáticos, así como también de barricadas con obstáculos que se operaron desde todos los rincones del país la noche de este día lunes. Esto sin la intervención aún del orden público hasta el momento. Mientras tanto, el candidato de la oposición perdedor este domingo 14, Enrique Capriles Radonsky, dejó claro en una locución al país que pedía no hacer uso de la violencia ni tampoco intervención de actos vandálicos en todo el país que se han observado. Esto ha sido una decisión del pueblo en la calle. Esto hacemos constancia, dijo Capriles, de que no tiene la anuencia del líder de la oposición venezolana. El presidente de la República electo, Nicolás Maduro, al asumir ayer, luego de que le entregaran las credenciales en el Consejo Nacional Electoral, poder electoral por parte de la presidenta Ibiza y Lucena, dijo que no somos un gobierno, aquí hay una revolución en el poder. El primer mandatario nacional electo dijo que es el primer presidente chavista después de Hugo Chávez Frías, haciendo alusión a que es el primer ser humano pues que ha llegado al poder luego de que Hugo Chávez Frías se mantuviese durante 14 años en el ejercicio del poder del pueblo venezolano. El presidente electo señaló que se realizó la auditoría del 54% de las cajas de las listas de votación en el país, tal y cual como establece la ley de procesos electorales. Esto ha sido impecable. Así manifestó el presidente de la República cuando recibía su credencial ante el CNE. Acerca de la petición del comando Simón Bolívar de hacer una auditoría del 100% de las cajas de votación, digo, esto es un capricho de la burguesía, lo cual no lo vamos a complacer. Por su parte, la presidenta del del Consejo Nacional Electoral, Ibiza y Lucena, dijo que no se van a auditar las urnas electorales, ni mucho menos con presiones ni actos que estén ajustados a la ley se van a permitir estos actos. Leonardo Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, pidió hoy, martes, una averiguación penal sobre Enrique Capriles Radonsky. El presidente del Parlamento venezolano anunció que se va a pedir que se haga una averiguación penal al dirigente opositor Enrique Capriles, al cual lo calificó como fascista y golpista. Por su parte, el canciller venezolano Elías Agua informó que el gobierno español manifestó su contundente y firme rechazo a esas declaraciones del canciller José Manuel García Margallo, quien pidiera un recuento rápido de todos los votos en Venezuela. Llamó a esperar para determinar quién sería el ganador en el país. Dijo que el presidente Nicolás Maduro decidió llamar a consulta a su embajador venezolano ante España, Bernardo Álvarez, para que venga a Venezuela y se tomen las decisiones ante la posición de España. Nos reservamos, dijo el presidente electo Nicolás Maduro, las acciones que podamos desarrollar en los próximos días si persiste la actitud de desconocimiento por parte del gobierno de España. Por su parte, Enrique Capriles Radonsky pidió a los ciudadanos no caer en provocaciones, pues la lucha es firme pero pacífica, acotó. Además dijo que a nosotros nos interesa que reine la paz en Venezuela. Al ilegítimo, refiriéndose a Nicolás Maduro, dijo que no. Capriles dijo que cada quien está en su derecho de contar sus votos. Llamó la atención del pueblo venezolano por las palabras de la noche donde el Consejo Nacional Electoral anunció la decisión de proclamar en su primer boletín a Nicolás Maduro. Esa noche dijo que no tendría problema de contar voto por voto de las urnas electorales, cambiando luego su decisión al respecto, lo que trae dudas y pone entredicho la palabra del ahora presidente electo de los venezolanos, Maduro. Capriles dijo, basta escuchar a Nicolás para saber quién quiere la violencia en este país.
Además, Capriles anunció una movilización para este día miércoles en la ciudad de Caracas hacia la sede del Poder Electoral venezolano, el Consejo Nacional Electoral, para solicitar de forma pacífica que las urnas electorales sean auditadas uno por uno, contados los votos, y así se decida quién fue el que ganó en estas elecciones del 14 de abril. Es toda la información desde la sala de prensa de Venezolana de Prensa, venprensa.com. Les saluda Juan Carlos Colina, a los amigos de Iberoamérica Televisión y Radio Activa Europa 103.7 FM allá en España.